Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Muy buenas tardes, estamos acá nuevamente en los estudios del canal Aspa Visión para un programa más del Ministerio Jesucristo Rey y Señor, para estudiar y meditar en la palabra de Dios. Para mí es un gran privilegio de parte de Dios poder estar frente a ustedes para comentar e indagar acerca de lo que Dios puede enseñarnos en esta tarde sobre específicamente el ministerio del profeta Samuel, que estaba leyendo que es un profeta que existió del año 1104 al año 1014, o sea que vive 110 años y que gobernó prácticamente porque juzgó al pueblo de Israel, pero es uno de los profetas principales del pueblo de Israel. Después de Moisés, Samuel, por así decirlo, legisló, ¿verdad? En cierta forma, porque dio leyes. Por supuesto, no escribió leyes, sino que escribió precisamente los dos libros que se le atribuyen, ¿verdad? El primero y el segundo, que narran acerca de su infancia, de la cual hablamos en la clase anterior. Recuerden que platicamos un poco acerca del pasado del profeta Samuel, cuando él ni siquiera había nacido, que fue gracias a que su madre Ana, esposa de Elcana, ¿verdad? Elcana era levita y tenía dos esposas. La segunda esposa era Penina, pero recuerden que Ana era estéril y Ana llega al templo. Es el templo que está en ese tiempo en el cual está el profeta, el sacerdote Elí, que también ya era bastante mayor, ¿verdad? Y el problema de Elí había sido que había cumplido con su ministerio como sacerdote, pero había dejado a un lado la educación de sus hijos. Entonces los hijos de Elí le crearon mala fama porque los hijos actuaban completamente, dice la escritura, desconociendo a Dios, o sea, desconociendo la ley de Dios, que en ese tiempo lógicamente era solamente el Pentateuco, ¿verdad? Pero en el Pentateuco recordemos que están normados los sacrificios, porque el Pentateuco habla acerca de los tipos de sacrificios que había, ¿verdad? Que básicamente era el sacrificio por el pecado y el sacrificio como ofrenda, ¿verdad? Entonces, en ambos casos era un holocausto porque había que quemar a la víctima. Sucede que cuando Dios le responde a la madre de Samuel con el milagro de que ella quede embarazada, entonces también leímos y comentamos el hermoso cántico de Ana. Recuerden que en la clase anterior hablamos incluso de lo profético del canto de Ana, y recuerden ustedes que en ese cántico Ana habla precisamente, por eso es profético, habla nada menos que de Cristo. Solo les leo el verso 10 del capítulo 2,
donde está el cántico de Ana, porque dice: delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey. Estos son el verso mesiánico, ¿verdad? Y exaltará el poderío de su ungido. Y por supuesto que esto es bastante profético o bastante mesiánico, ¿verdad? Es una profecía acerca del ungido de Jehová. Ese ungido que después en los profetas posteriores como Isaías es más evidente, ¿verdad? Recordemos que básicamente Isaías es el que habla de Jesús cuando incluso da los nombres que Jesús va a tener, ¿verdad? Uno de ellos es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora acá en el libro de Samuel, que es histórico, tenemos interesantemente la actuación de un profeta. Es decir, estaba Elí de sacerdote, pero lo interesante es que Dios nunca se ve escaso, por así decirlo, en relación a sus siervos, en relación a los profetas. Recuerden que, por ejemplo, Juan les dijo a los fariseos, cuando ellos le reprocharon a Juan, ¿verdad?, que ellos eran hijos de Abraham. Y recuerden que Juan el Bautista, ¿verdad?, el primo de Jesús, les contestó que Dios podía levantar hijos de entre las piedras, ¿verdad? Porque Juan estaba bautizando en el Jordán, y obviamente el Jordán es un río, y como todo río había piedras, ¿verdad? Entonces en todos los ríos hay piedras, y Juan les hace ver que Dios puede levantar hijos de las piedras. O sea, Dios no está limitado en relación a quién constituye en hijo suyo. Por supuesto que ya sabemos que después de la venida de Cristo, los hijos de Dios solamente pueden ser aquellos que, según enseña el apóstol Juan, pues son engendrados por Dios, ¿verdad? O sea, los hijos de Dios no son solamente aquellos que vienen a este mundo, como piensan muchos. Algunos todavía, tal vez porque desconocen la Escritura, o porque han seguido las tradiciones de la religión popular, entre comillas, ¿verdad? Que les he contado a ustedes que este es el término que se le da en la familia de Dios a la religión católica, ¿verdad? Como para no ofender las doctrinas católicas, que no estamos en el plan de criticar, ¿verdad?, sino simplemente de hacer ver que en este sentido la Iglesia Católica como que ha sido un poco negligente en relación a enseñar cómo se convierte alguien en hijo de Dios, ¿verdad? Parece ser que han enseñado durante muchos siglos que solo por el hecho de bautizar a un bebé, que recuerden ustedes que esta es una costumbre bastante antigua en la Iglesia Católica, ya automáticamente se es hijo de Dios, y no es esto lo que enseña la Biblia, ¿verdad? En primer lugar, sabemos que el bautismo lo establece Dios mismo utilizando al profeta Juan, pero Juan les predicaba a los adultos. Recuerden que ningún bebé, ni de 3 meses, ni de 1 año, ni siquiera de 3 años, es capaz de comprender qué es el pecado, y tampoco puede arrepentirse un bebé que recién comienza a hablar, que apenas si sabe caminar, ¿verdad? Lo más que hace es medio hablar, y pues tal vez ya puede comer solo, pero un bebé necesita, por ejemplo, que lo bañen, que lo cambien, no hasta que pasa los 5 años, tal vez un niño ya puede ser más independiente. De todas formas, aún a los 5 años, un niño o una persona no tiene la capacidad de entender qué es el pecado, ¿verdad? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el arrepentimiento? Y por eso recuerden que Juan no le predicaba a los bebés ni a los niños. Juan le predicaba a los adultos y les decía: haced frutos dignos de arrepentimiento, les decía a los fariseos. Y generalmente los fariseos eran hombres adultos y hombres viejos, ¿verdad? Entonces, y a todos los que salían, obviamente salían los adultos, y el bautismo fue instituido para los adultos. Recuerden que Jesús mismo se sometió al bautismo, aunque Juan no quería bautizarlo, porque Juan reconoció que Jesús era
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así fue como Juan el Bautista nominó o denominó a Cristo, ¿verdad? Sin embargo, Jesús le dijo que no se preocupara, que había que cumplir con la ley, y Jesús se sometió al bautismo, pero estamos hablando de Jesús, un hombre maduro de 30 años, ¿verdad? Antes de que comenzara su ministerio. Ahora, en relación al pueblo de Israel, volviendo acá a la historia de Samuel, resulta que vemos que uno de los grandes errores de Elí fue que permitía que sus hijos, que no eran niños, sino que ya eran jóvenes adultos, porque estaban casados, incluso tuvieran relaciones con algunas mujeres que dice que se quedaban en el templo. Entonces aquí vamos a leer lo que le dice un profeta. Es muy interesante lo que le dice un profeta, obviamente enviado por Dios a Elí. Dice: fue entonces un varón de Dios a Elí y le dijo, así dice Yahvé. Ustedes saben que esta edición traduce el nombre de Dios como Yahvé. Así dice Yahvé: no me revelé claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto esclavo en casa de Faraón. No lo escogí de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote, para que subiera a mi altar a quemar incienso y llevara efod en mi presencia. Aquí le está haciendo como un resumen este profeta, le está haciendo un resumen a Elí acerca del oficio del sacerdote, ¿verdad? Dice: efod en mi presencia, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los hijos de Israel. Le está preguntando el profeta a Elí: ¿por qué pues desprecias mis sacrificios y mis ofrendas que yo ordené en mi tabernáculo? ¿Y por qué honras a tus hijos antes que a mí para engordarlos con lo más pingüe o lo más, digamos, rico, por así decirlo, de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, así dice Yahvé, Dios de Israel: en verdad dije que tu casa y la casa de tu padre andarían en mi presencia perpetuamente. Pero ahora, así dice Yahvé, lejos sea esto de mí, porque a los que me honran yo los honraré, pero los que me menosprecian serán afrentados. Miren qué interesante y qué, por así decirlo, qué fuerte esta reprensión que le están haciendo a Elí, ¿verdad? Porque se lo está haciendo Dios, pero por supuesto a través de un profeta. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre para que no quede anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras él colma de bienes a Israel, y jamás habrá anciano en tu casa. Se dan cuenta que está hablándole acerca de cortar la descendencia, o sea, ya no va a haber ancianos. Y el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y entristecer tu alma, y todos los nacidos de tu casa morirán en la edad viril. Imagínense qué duro. Y esto te servirá de señal, lo cual vendrá sobre tus dos hijos, Ofni y Finés. Recuerden que ese era el nombre de los hijos de Elí. Ambos morirán en un mismo día. Yo empero levantaré para mí un sacerdote fiel que actuará conforme a mi corazón y a mi alma, y le edificaré casa firme, y él andará todos los días delante de mí ungido. ¿Se dan cuenta? O sea, está hablando acerca ya está profetizando este profeta de alguien que es conforme al corazón de Dios y que va a andar ungido, y se refiere a Samuel. Y sucederá que todo aquel que haya quedado de tu casa acudirá a postrarse ante él por una moneda de plata o una torta de pan, y dirá: te ruego que me asignes alguna función sacerdotal para que pueda comer un bocado de pan. ¿Se dan cuenta? Porque los sacerdotes obviamente vivían o sobrevivían de todo lo relacionado a los sacrificios, ¿verdad? Entonces esto es lo que le dice el profeta a Elí,
Pero lo interesante es que en el 2:35 es donde leemos que el profeta anuncia a Elí acerca de un sacerdote que es Samuel, conforme al corazón de Dios. Vamos a volver a leer ese verso porque es el 35 del capítulo 2, que ya lo leímos, pero vale la pena. Dice: yo empero levantaré para mí un sacerdote fiel que actuará conforme a mi corazón y a mi alma. ¿Se acuerdan que precisamente en este libro de Samuel es donde aparecen dos expresiones relacionadas con el corazón? Una es cuando, lo vamos a ver más adelante, cuando a Samuel le toca elegir a un sucesor de Saúl, ¿verdad? Recuerden que Saúl fue el primer rey, pero que por la desobediencia de Saúl, lo vamos a ver, si no lo vemos en este programa, lo veremos en el próximo. Por la desobediencia de Saúl, entonces Dios le habla a Samuel para que elija a otro, y es a David al que eligen. Y recuerden que cuando está en la elección Samuel de quién va a ser el rey, entonces Samuel piensa que la persona que él tiene enfrente es el rey, ¿verdad? Pero es ahí donde Dios le dice que los hombres, digamos, la humanidad entera, vemos lo externo, pero es una expresión muy importante y muy interesante, porque dice que ahí es donde dice que Dios ve el corazón. Así que ningún ser humano puede ver tu corazón, o sea, puede saber realmente qué hay en tu corazón. Ningún pastor, ningún profeta, ningún apóstol, nadie realmente puede saber lo que hay en tu corazón. A veces incluso nosotros mismos, porque recuerden que la Escritura enseña que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y pregunta la Escritura: ¿quién lo conocerá? O sea, el corazón humano es bien complejo y a veces ni siquiera nosotros mismos conocemos nuestro propio corazón. Por eso la Escritura dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y la respuesta es que solo Dios conoce el corazón. O sea, a veces tú mismo no conoces tu propio corazón. Porque recuerden que Jesús explicó que no era lo que entraba en el hombre. Por ejemplo, la comida no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale. Recuerden que Jesús enseñó que del corazón salían los adulterios, las fornicaciones, toda la maldad del hombre, ¿verdad? Del corazón sale. O sea, cuando tú odias a alguien, ¿con qué lo odias, verdad? No lo odias con la mano, no lo odias con el pie. Lo ves, pero no lo odias con los ojos. O sea, oyes lo que dice, pero no lo odias con los oídos, ¿verdad? O sea, lo odias con tu corazón, lo odias con tu alma, lo odias con la parte tuya que es tu personalidad, ¿verdad? Que es tu alma. Porque sabemos que el hombre no es precisamente solo el cuerpo, ¿verdad? Aunque los científicos por supuesto que no aceptan la existencia del alma y del espíritu del hombre como entes invisibles pero reales. Creen los científicos pues que la conducta es simplemente combinaciones químicas que se dan en el cerebro. Ustedes saben que no todos, sobre todo los científicos, los psicólogos, no todos son espirituales y no todos son personas de fe. Nosotros, por supuesto, gracias a Dios por la Escritura, que recuerden ustedes que la Escritura es la que nos da fe, y es la Escritura la que nos ha dado fe a todos los que actualmente asistimos a una iglesia cristiana, a todos los que se han entregado a Cristo, digamos, no sé, en este siglo, ¿verdad? Porque ya estamos en el siglo XXI, y apenas han pasado 23 años de este siglo XXI, pero habemos personas que obviamente nacimos en el siglo pasado, ¿verdad? Entonces, lógicamente, el concepto de alma, de espíritu, a veces son conceptos que los científicos o los psicólogos, los filósofos o los estudiosos de la personalidad no aceptan que sean elementos
elementos espirituales, ¿verdad? O sea, no se sabe, según ellos, como no se puede demostrar, ¿verdad? Nadie puede decir, mira, aquí está el alma pesa tantos gramos, el alma tiene esta característica, no se puede saber, solamente la conducta es lo que ustedes saben que estudia la psicología, ¿verdad? ¿Por qué tú te comportas como te comportas? Entonces, ¿por qué tú piensas como piensas? Y eso es bien complejo, ¿verdad? Tú actúas como actúas porque primero, antes de actuar, piensas, pero también antes de actuar, sientes. Tú sabes que las acciones del hombre pueden originarse en la mente, pero también pueden originarse en el corazón. ¿Qué quiero decir? Que tú puedes actuar porque has pensado de determinada forma y has tomado una decisión en tu mente de actuar, ya sea de hacer un bien o de hacer el mal, pero también actuamos como consecuencia de nuestro corazón, ¿verdad? De nuestros sentimientos. O sea, del odio podemos actuar movidos por los celos, movidos por el odio, movidos por el deseo de venganza, etcétera, ¿verdad? Hay tantos sentimientos. Pero volviendo acá, estamos simplemente analizando cómo Dios le envía a Elí, este profeta, que le habla acerca de lo que Dios va a hacer. Y entonces en el capítulo 3 ya vamos a ver el cumplimiento de esta profecía. Dice, originalmente la palabra revelada de Dios no era la escrita, sino que venía el profeta de parte de Dios. Esto está en el capítulo 3 y verso 7. Vamos a leer esto porque es muy interesante. Recuerden ustedes que actualmente para nosotros el fenómeno de la profecía, para aquellos que son profetas o que son usados en el don profético o que tienen el don de profecía, ¿verdad? Porque recuerden que hay un don específico del cual habla el Nuevo Testamento, de una de las epístolas de Pablo, que es el don de profecía. O sea, hay un don específico que Dios da a ciertas personas por medio del cual Dios las emplea o las usa como profetas, ¿verdad? Es el don de profecía. En el verso 7 vamos a leer acá lo que pasa. Estamos en un momento en el que ya Samuel está en el templo y Dios lo llama. Dice, Yahvé llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Enseguida corrió a Elí diciendo, heme aquí, puesto que me has llamado. Respondió, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él volvió y se acostó. Recuerden que cuando ya la madre de Samuel, que es Ana, lo lleva con Elí y lo deja allí con Elí, recuerden ustedes que aún siendo niño, Dios llama a Samuel. Recuerden que Samuel está durmiendo en el área del templo y es ahí donde lo llama Dios. Recuerden que Samuel llega con Elí 3 veces porque escucha su nombre, ¿verdad? Pero no es Elí el que lo está llamando, sino la escritura dice que es Dios mismo el que está llamando a Samuel. Entonces, hasta la tercera vez, cuando Samuel llega con Elí, Elí entiende que es Dios el que lo está llamando. Y entonces le dice al niño, Elí le dice al niño, mira, si te vuelve a llamar, ya no vengas acá conmigo, sino dile, es el Señor el que te está llamando, ¿verdad? Es Jehová el que te está llamando, dile, heme aquí, aquí está tu siervo, ¿verdad? O sea, tu siervo hoy. Entonces dice, y Samuel no conocía aún a Yahvé, pues la palabra de Yahvé todavía no le había sido revelada. Si se dan cuenta, ese es el versículo que estamos analizando, porque en ese tiempo, cuando se hablaba de revelación, ¿verdad? No se hablaba de revelación, al menos en el contexto de la vida de Samuel, no se hablaba de revelación de lo que estaba escrito. Por supuesto, para nosotros, imagínense ustedes, ya después de unos 1500 años de que se comenzó a escribir el Pentateuco, ¿verdad? O que se escribió el Pentateuco, más 2000 años que han pasado después de la venida de Cristo, ya estamos hablando de que la escritura tiene 3500 años de antigüedad, ¿verdad?
Entonces el Nuevo Testamento, por supuesto, solo tiene 2000 años de antigüedad, o sea, las cartas apostólicas, los evangelios, pero ya no hay, después de Apocalipsis, ya no hay más libros revelados. O sea, por supuesto, existen muchísimos, miles, cientos de miles de libros que se han escrito acerca de comentarios y ustedes saben, cientos de miles de libros con base en las escrituras, pero lo que es la palabra revelada termina en el Apocalipsis. O sea, imagínense ustedes el Apocalipsis que fue escrito a finales del primer siglo, ¿verdad? Que fue escrito por el apóstol Juan, que recuerden ustedes que fue enviado, exilado a la isla de Patmos. Vamos a ver acá ahora, más adelante, lo que sucede acá con Samuel. Dice del 9 al 12 es donde Elí le explica a Samuel cómo debe contestarle a Dios. Ahora, en el capítulo, Dios confirma a Samuel como profeta y se le aparece en Silo. Esto es muy interesante. Vamos a ver. Acá estamos en el capítulo 3 y es muy interesante porque recuerden ustedes que había batalla entre los israelitas y los filisteos. Recuerden que en esa época, en la época del profeta Samuel, los filisteos estaban haciéndole la guerra a los israelitas, ¿verdad? Y vamos a entrar acá al estudio. Por supuesto, ya nos pasamos muchos años, porque la profecía de la que estábamos hablando le fue dada al sacerdote Elí, pero el cumplimiento de esa profecía no fue inmediato, sino que sucede que para que Dios cumpliera las palabras que le había dado a Elí a través del profeta, que fue anterior a la confirmación, por así decirlo, que le dio a Samuel, porque primero Dios le habla a Elí a través del profeta, pero después Dios le vuelve a hablar a través de Samuel. Ahora, vamos a leerlo antes de ir más adelante. Dice, y volvió Yahvé a llamar a Samuel por tercera vez y se levantó Elí. Eso ya lo vimos. Por lo que Elí le dijo a Samuel, ve, acuéstate, y si te llama dirás, habla Yahvé, que tu siervo oye. Y Samuel fue y se acostó en su lugar. Aquí está la recomendación de Elí, que le explica al niño cómo debe él responder. Dice, y Yahvé dijo a Samuel, he aquí, yo haré una cosa en Israel que a todo el que lo oiga le retiñirán ambos oídos. En ese día ejecutaré contra Elí todas las cosas que he anunciado respecto a su casa de principio a fin. O sea, el Señor le está hablando a Samuel, aunque Samuel es un niño, el Señor le está confirmando lo que ya leímos acerca de la profecía que le da el profeta al sacerdote Elí. Porque le he hecho saber que voy a castigar definitivamente su casa por la iniquidad cometida al saber que sus hijos maldecían a Elohim. Imagínense qué terrible lo que hacían los hijos del sacerdote. O sea, eran blasfemos porque dice que maldecían a Dios y él no los refrenó. Entonces, aquí está, vamos a ver. Ok. Es lo que le está diciendo el Señor a Samuel que va a hacer, como confirmándole la profecía. Dice, por tanto, he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Si se dan cuenta, los sacrificios y las ofrendas eran para expiar el pecado, ¿verdad? Pero ahí le está diciendo Dios que definitivamente ese pecado que cometieron los hijos de Elí y que fue culpa de Elí, porque como su padre, él tenía que educarlos, él tenía que hablarles acerca de lo delicado que es
servir a Dios. Por eso todos los padres, eso lo platicábamos en la clase anterior, los padres, porque lo dice la Escritura después, lo dice por ejemplo Salomón, nos dice: instruye al niño en su carrera, en su camino, para que cuando fuere viejo no se aparte de ella. Entonces, en relación al camino que los hijos deben seguir, pero se refiere por supuesto al camino de Dios, ¿verdad? El camino que está relacionado con la ley de Dios, con el conocimiento de quién es Dios. Es obligación de los padres hablarles a sus hijos acerca de Dios. Los hijos tienen la libertad de preguntar a sus padres quién es Dios, quién creó todas las cosas, y los padres tienen la obligación de enseñarles a sus hijos que es Dios el creador, nada menos que el creador del universo, ¿verdad? Aunque los científicos puedan decir que todo es producto de un Big Bang. Ustedes saben que esa es la teoría una de las teorías que manejan los científicos, ¿verdad? Que hubo una gran explosión hace 13.500 millones de años, ¿verdad? O sea, una cantidad que es incomprensible para la mente humana. La cosa es que las teorías acerca de cómo surgió el universo son diversas, pero disparatadas, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible que de una explosión que supuestamente fue enorme, ¿verdad?, de proporciones enormes, haya resultado un universo tan ordenado, un universo tan bello? Ustedes seguramente conocen las fotos que los telescopios como el Hubble y el Webb, ¿verdad?, el telescopio James Webb, que es el más moderno, envían a la NASA, ¿verdad? Entonces son fotos impresionantes de cómo es el universo, cómo son las Pléyades, cómo son las constelaciones, las galaxias, y cómo ahora saben que las galaxias están agrupadas. Ahora saben muchas cosas que no se sabían en el siglo pasado, ¿verdad? Porque los telescopios han arrojado mucho conocimiento acerca de cómo es el universo, y el universo obviamente es ordenado y el universo es hermoso. Entonces es una de las pruebas, ustedes saben, de que ha sido Dios el creador de ese universo. Entonces los padres de familia son los que tienen la obligación de enseñarles a sus hijos que las cosas no existen por casualidad. O sea, que los niños no vinieron al mundo mágicamente, ¿verdad? De repente aparecieron los niños. Eso sabemos que no es así. Los padres son los que tienen que hablarles a sus hijos, sobre todo a los adolescentes, ¿verdad? Los padres casi no tocan los temas sexuales con sus hijos, y desafortunadamente a los hijos les toca aprender de personas que no les saben enseñar acerca de la sexualidad. Y por eso es que vemos que hay muchos hijos que de repente se tuercen y resulta que son varones, pero deciden ser homosexuales, ¿verdad? O mujeres, señoritas que deciden que no van a ser novias de un varón, sino que van a ser novias de otra señorita, ¿verdad? Entonces, eso porque no hay una educación sexual de parte de los padres, ¿verdad? A veces los padres esperan que los maestros hagan esa labor, los maestros esperan que los padres hagan esa labor, los padres esperan que los pastores hagan esa labor, y los pastores esperan que los padres hagan esa labor, y nadie hace esa labor. O sea, nadie educa a sus hijos. La obligación de educar a tus hijos es tuya, no es de tu vecino, no es ni siquiera de tus papás, o sea, de los abuelitos de tus hijos. La obligación de educar a tus hijos es tuya. Por eso la Escritura dice: instruye al niño en su carrera. Es tu obligación, pero por supuesto tú decides si quieres hacerlo o no, ¿verdad? Ahora resulta que aquí Dios le está confirmando a Samuel lo que va a hacer. Dice: por tanto he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel se acostó hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Yahvé, pero Samuel temía declarar la visión a Elí. Fíjense bien que ya Dios le había hablado a Samuel, pero Samuelito no quería declararle. Entonces, verso 17, y dijo, aquí está hablando Elí con Samuel, ¿verdad? Y dijo: ¿qué es lo que ha dicho? Te ruego que no me lo ocultes, así te haga Elohim y aún te añada, si me ocultas alguna palabra de todas las que te ha hablado. Verso 18, entonces Samuel le declaró todas las palabras
y no le ocultó nada. Y él dijo, Yahvé es, haga lo que bien le parezca. ¿Se dan cuenta? O sea, Elí reconoce que fue Dios el que le habló a Samuel. Y perdón, Elí le exige o le pide a Samuelito que le diga exactamente todo lo que le ha dicho Dios. Y Dios solo le confirma a Samuel lo que ya le había dicho a Elí a través del profeta. Muy bien, entonces vamos a ir más adelante, donde se cumple esa profecía. Ahora, Israel pierde en batalla ante los filisteos, aun cuando hacen llevar el arca de Silo a Ebenezer. Esto ya está en el capítulo 4, del verso 2. Vamos a leerlo acá en la Reina Valera, porque sabemos que es un lenguaje como más moderno, ¿verdad? Un poco más moderno, aunque es de 1960. Es el capítulo 4, primero el verso 2. Dice, aquí está hablando de la batalla en la cual los filisteos capturan nada menos que el arca del pacto. Recuerden ustedes que en esa época todavía estamos hablando de una época que es relativamente reciente porque recuerden que estamos hablando de que eso pasa más o menos unos 350 años, que es el lapso o es el margen de tiempo en el que gobiernan los jueces. Recuerden que lo estudiamos, es un lapso más o menos de esa cantidad de años, después de que Josué entrega la tierra prometida, o sea, Canaán, a las diferentes tribus. Recuerden que Josué les distribuye las tierras, que solo hay 2 tribus que se quedan antes del Jordán y todos los demás ocupan toda el área de Canaán, ¿verdad? Pero quedan ciertas tribus por así decirlo, ciertas culturas, porque no aniquilan a todos, sino que hay ciertas tribus o ciertas culturas que no son aniquiladas por el pueblo de Israel. Dentro de ellas están los filisteos. Recuerden ustedes que no solo estaban los filisteos, sino que estaban los heveos, los fereceos, los jebuseos. O sea, había diferentes tribus que resultaron ser enemigas, obviamente, del pueblo de Israel, porque ya estaban en el territorio de Palestina. Dice el capítulo 4, y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrarle en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Recuerden ustedes que Silo, que era, por así decirlo, la ciudad donde estaba Samuel, es una ciudad del centro de Palestina, ¿verdad? Silo está cerca del Mar Muerto. Recuerden ustedes que está el Mar Muerto y el río Jordán une el Mar Muerto, que está un poco al sur, ¿verdad? Une con el Mar de Galilea. El Mar de Galilea obviamente está al norte, pero Silo está cerca del Mar Muerto, digamos, está en el centro, y cerca de Silo, digamos, en la parte oriental, en la parte, para ustedes es acá, ¿verdad? En la parte occidental está Ebenezer. Esa es la ciudad de la que está hablando acá. Dice, por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como 4,000 hombres. Recuerden que de eso hablamos en la clase anterior, que primero los filisteos pelearon contra Israel y vencieron a 4,000. Entonces recuerden ustedes que a raíz de eso los israelitas deciden traer el arca, porque el arca, por supuesto, simbolizaba la presencia de Dios. Entonces llevan el arca a donde ellos están. Está diciéndonos aquí la escritura que ellos estaban cerca de Ebenezer. Llevan el arca. Cuando llevan el arca al campamento de los israelitas, dice que hubo una gran algarabía, ¿verdad? Hubo mucho gozo y gritería. Dice, vamos a leer eso. Dice, y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que
que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofnes y Finés, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. ¿Se dan cuenta usted? O sea que el pueblo de Israel estaba en campaña de guerra, ¿verdad? O sea, estaban en la batalla contra los filisteos, y como ya habían perdido a 4,000 hombres, entonces recuerden que ellos mandan traer el arca. A raíz de que llega el arca al campamento de Israel, ellos dice que prorrumpen en gritos, y es tal el gozo y los gritos que la tierra tembló. Dice claramente aquí, dice, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Entonces recuerden ustedes, eso lo analizamos en la clase anterior, pero siempre es interesante que a pesar de que los filisteos sabían que habían llevado el arca de Jehová al campamento israelita, de todas formas los filisteos no renunciaron a pelear, digamos, sino que fueron motivados por sus líderes, ¿verdad? Les dicen los filisteos, los generales, les dicen a los filisteos: esforzaos, oh filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Entonces, a pesar de que ellos reconocían de que era probable que ellos perdieran, porque ya estaba el arca de Dios allí con el pueblo de Israel, de todas formas ellos deciden pelear, y es acá donde la escritura nos enseña que de todas formas, aunque estaba el arca del pacto ahí con los israelitas, de todas formas perdieron. O sea, el arca del pacto no garantizaba que Dios iba a pelear por el pueblo de Israel, porque solo puedes, en este caso el pueblo de Israel solo podía esperar que Dios los respaldara, los ayudara y les diera la victoria, siempre y cuando el pueblo de Israel estuviera cumpliendo con las demandas de Dios. O sea, Dios es un Dios recuerden que Dios es santo, y Dios es un Dios que siempre demanda del hombre ciertas condiciones. Él es el que siempre establece leyes, porque esa es la personalidad de Dios. O sea, Dios es el gobernante, Dios es el juez supremo, y cuando tú te acercas a Dios, no te acercas a una persona, por así decirlo, común y corriente. O sea, por eso es que la escritura, Dios mismo pregunta: ¿a quién me compararéis? ¿O a qué me compararéis? O sea, tú sabes que Dios es incomparable. La escritura dice que es necesario que nosotros nos acerquemos a Dios creyendo que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Recuerda también tú que Jesús mismo enseñó que había que presentarse delante de Dios con humildad, porque Dios, dice la escritura, da gracia a los humildes, pero mira de lejos a los altivos. O sea, tú no puedes llegar con Dios con altivez, con orgullo, y presentarte delante de Dios. Debes humillarte. Siempre la escritura dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Siempre que tú te acerques a Dios, debes hacerlo con humildad, debes hacerlo reconociendo que tú y yo y todos los seres humanos somos pecadores. Recuerda que la escritura misma dice que Dios encerró a todos bajo pecado. Dice: por cuanto todos pecaron. Y cuando dice todos pecaron, nos incluye a todos, los que estamos vivos, los que ya murieron y los que van a existir en el futuro, ¿verdad? Los hijos de tus hijos, o tus nietos y tus bisnietos, que tal vez no los vas a ver, pero cuando ellos vengan a este mundo, ya vienen con ese problema, porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero por supuesto que la buena noticia, porque precisamente eso significa el evangelio, significa buenas nuevas, buenas noticias, es que hay una restauración de esa relación entre Dios y el hombre. Tú sabes que esa relación se puede restaurar gracias al sacrificio de Cristo, y precisamente esa es la esencia del evangelio, esa es la esencia de la predicación, y esa debe ser siempre la esencia
de todo anuncio de los predicadores, de los pastores, de los maestros, que hay una reconciliación para todos los seres humanos en Jesucristo. Vamos a volver acá porque estamos viendo que el pueblo de Israel vuelve a perder la batalla, nada menos que contra los filisteos, a pesar de que ellos ya tienen nada menos que el arca de Dios con ellos. Ahora vamos a leer el verso 10 y el verso 17. En el verso 10 dice: pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Recuerden que ya habían muerto 4,000 y ahora nos dice la escritura de que nos dice que a pesar de que ya estaba el arca de Dios ahí con ellos, resulta que de todas formas ahora pierden 30,000 hombres. ¿Se dan cuenta? Vamos a pasar al verso 17. Dice: y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo y también tus 2 hijos. Este es un mensajero que va a Silo. Recuerden que ahí en Silo es donde estaba Elí. Y de ahí habían salido ellos y habían acampado. Todo el ejército de israelí o todo el ejército hebreo había acampado cerca de Benecer, ¿verdad? Que es donde se libró esa batalla, es donde primero mueren 4,000, después leemos que murieron 30,000. Y entonces hay un mensajero que va, después de esa muerte de los 30,000, va a Silo, donde está Elí, el sacerdote Elí, a darle la noticia, ¿verdad? Que es una mala noticia. Dice: y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus 2 hijos, Ofni y Finés, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Fíjense todo lo que pasó, digamos, todo lo trágico que sucedió allí. Verso 18: y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. ¿Se dan cuenta? Hasta este momento se cumple la profecía que ya se había dado al sacerdote Elí de que Dios iba a juzgar a sus hijos, y vemos que en esta batalla es donde mueren los hijos de Elí, ¿verdad? Eso lo está diciendo el mensajero. Ya casi se nos termina el tiempo, pero uno de los acontecimientos determinantes es que a raíz de que los filisteos ganan esta batalla, esta segunda batalla, dice que toman el arca del pacto, ¿verdad? El arca que sabemos que era de madera, pero estaba cubierta de oro. O sea, realmente era un artículo. Ustedes saben que era una caja como de 1 metro de largo, como de 1 vara de ancho y como de 1 vara de alto, pero estaba forrada de oro por fuera y por dentro. O sea, era una caja preciosa. Pero saben ustedes que la tapa del arca del pacto, que se llama propiciatorio, es donde estaban esculpidos los 2 serafines, también en oro. Entonces realmente era una caja preciosa. Pero ese arca era la materialización, por así decirlo, era solo simbólica de la Shekinah, ¿verdad? De la presencia de Dios. O sea, solo simbolizaba la presencia de Dios, pero nada menos que como representaba realmente la presencia de Dios, que es divina. El arca, recuerden ustedes que era un artículo sumamente delicado. El arca no debían tocarla, el arca no debían ver qué había adentro. Y resulta que aquí vamos a ver cómo los filisteos sufren mortandad, pero en más de 100,000 personas, porque ellos, de curiosos, abren el arca y solo por ver qué hay dentro del arca empiezan a morir miles. Y eso consterna completamente a los filisteos. Dice la nueva muerte de Elí. Vamos a ver: Dios castiga al dios Dagón. Miren lo que pasó. Eso está en el capítulo 5, verso 3 y 4. Vamos a adelantar al capítulo 5, porque aquí los filisteos toman el arca. Y vean ustedes lo que pasa. Dice capítulo 5, verso 3. Y cuando el siguiente día, dice: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Benecer a Asdod. O sea, tomaron el arca, y estamos viendo que
dice que la llevan de Ebenezer a Asdod. Vamos a ver aquí, creo que no está, estaba buscando esa ciudad de Asdod, pero como decimos en Guatemala, se las debo. Bueno, sí, está. Asdod era una ciudad casi en el mar Mediterráneo, o sea, era una ciudad. Recuerden que está el Mar Muerto, está Silo. Estamos hablando que para ustedes es acá, ¿verdad? Porque estamos siguiendo al occidente. Está el Mar Muerto, está Silo, está Ebenezer, y más allá, ya cerca del mar Mediterráneo, está Asdod, que es la ciudad filistea. Entonces es una ciudad que está en la costa del mar Mediterráneo. Dice, y aconteció y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. No, aquí estoy mal, perdón. Me pasé al capítulo 3, estamos en el capítulo 5. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Recuerden que Dagón era uno de los dioses filisteos. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Imagínense ustedes, estamos hablando de que Dagón es simplemente un dios, ¿verdad? Es una imagen. Pero estamos viendo que ellos colocaron el arca dentro del templo de Dagón, o sea, que es un ídolo, ¿verdad? Y sin embargo, había un ídolo ahí, y este ídolo, Dios se encargó de cortarle las manos, dice aquí, la cabeza, ¿no? O sea, lo decapitó. Dice, por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, los de Asdod, estamos hablando de esa ciudad de filisteos, ¿verdad? Que ya hemos dicho que está cerca del mar Mediterráneo, ¿verdad? Que es costera. Dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Fíjense bien, o sea, ellos ya no la querían en Asdod porque ya habían muerto miles, porque se atrevieron a ver qué había en el arca. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Aquí nos está diciendo la escritura que Dios está hiriendo con tumores a los de Gat, a los de Gat, porque ellos se atrevieron a tocar y a ver qué había en el arca. Y los afligió con grandes tumores, dice, con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Se dan cuenta, ya van 3 ciudades. Primero está la ciudad de Asdod. Después la mandan a Gat y también los hiere. Ahora van por la tercera ciudad, que es Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado ahí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. ¿Se dan cuenta?
Ahora los filisteos devuelven el arca y con esto vamos a terminar. Estuvo el arca de Jehová, estamos en el capítulo 6, en la ciudad, en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Y ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Verso 4, y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro. Mire, o sea, Dios los hirió con tumores y ellos les están diciendo, los sacerdotes y adivinos les están diciendo a los príncipes que tienen que pagar un tributo de tumores de oro. ¿Se dan cuenta? Dice, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque también los había herido con ratones. ¿Se dan cuenta? Porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios? Y Faraón endureció su corazón. ¿Se dan cuenta? O sea, los filisteos sabían de lo que le había pasado a Faraón porque endureció su corazón. Y ven que Israel, por causa de Israel, por causa de que el Faraón no quería dejar ir al pueblo de Israel, recuerden que la tierra de Egipto quedó prácticamente destruida. Entonces aquí les están recordando los adivinos y los sacerdotes qué pasó con Egipto. Dice, después que los habían tratado así, no los dejaron ir y se fueron. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a los cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, la pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. Observaréis si sube por el camino de la tierra de Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Verso 10, y aquí termino. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa los becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de los tumores, y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. O sea, ahí nos está diciendo la escritura que ellos ya recuperaron el arca, porque los filisteos reconocieron que no podían tener el arca de Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, en ese momento histórico el arca era un artículo que pertenecía solo al pueblo de Israel. Y recuerden que el arca tenía que estar en una tienda y debía estar en un lugar de la tienda que tuviera un velo, y que era un lugar que se le conocía como el lugar santísimo. Era un lugar en el cual nadie debía entrar, y solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año donde estaba el arca de Dios, porque si entraba en cualquier momento, moría irremisiblemente. También el sumo sacerdote tenía que hacer un sacrificio, y esto nos recuerda, lo vamos a estudiar en algún momento, que Jesucristo fue el sumo sacerdote que entró, dice, al lugar santísimo celestial, y es el único sumo sacerdote que logró expiar para siempre el pecado de todos nosotros. Bueno, vamos a terminar porque se nos fue el tiempo, y solo vamos a orar dándole gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos infinitas gracias por que tú has tenido misericordia esta tarde de nosotros y nos has enseñado mucho acerca de tu palabra, cómo los filisteos tomaron el arca que simbolizaba tu presencia divina y ellos no debían tenerla. Nos has enseñado, Señor, que tú eres un Dios que eres digno de ser temido, y eres un Dios poderoso, un Dios grande, y te damos gracias infinitas por tu Hijo Jesucristo,
porque por el sacrificio de Jesucristo es que nosotros nos podemos acercar. La Escritura dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia tuya por medio de Jesucristo, porque gracias a la sangre de Jesucristo nosotros podemos tener perdón de pecados. Señor, te rogamos que los televidentes y todos los cristianos que ven estos programas, Señor, sean bendecidos con la presencia nada menos que de tu Divino Espíritu allí en sus casas. Padre, en el nombre de Jesús estamos orando para que haya una visitación de tu Divino Espíritu en cada uno de los hogares de los televidentes, Señor. Aquellos que no han alcanzado la salvación en Cristo, oramos para que tomen la decisión de abrir su corazón. Esta tarde tú puedes tomar la decisión de abrir tu corazón y entregarte a Cristo. Esta tarde tú puedes pedirle perdón a Dios y es sumamente fácil. Solamente tienes que reconocer que eres pecador, que no has recibido a Cristo, pero que quieres recibirlo, que le abres tu corazón, le abres las puertas de tu vida, le entregas tu alma, tu espíritu, todo tu ser. Ríndete esta tarde a Jesucristo y tú encontrarás en Jesucristo la vida eterna, el perdón de Dios, la gracia divina y nada menos que la visitación del Santo Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que en las casas de los televidentes también haya una manifestación divina de tu Espíritu, Señor, que el dedo divino de tu Espíritu sea puesto sobre aquellos que están enfermos. Padre, en el nombre de Jesús, que todos aquellos que padecen alguna enfermedad y están postrados en cama puedan recibir la sanidad que hay en Cristo. Padre, tu palabra dice que por las llagas de Cristo hemos sido curados, que ellos puedan recibir fe de parte tuya, de que a través de la sangre de Cristo, a través del sacrificio de Cristo y por la promesa que hay en tu palabra de que somos sanos por las llagas de Cristo, ellos puedan recibir la sanidad. Padre, en el nombre de Jesús te damos infinitas gracias por tu palabra. Amén y amén.